comunidades eclesiales y los movimientos apostólicos, en nuestras parroquias del campo y la ciudad. Permítenos que como la familia de Nazaret conozcamos la grandeza de la esperanza a la que nos llamas, siguiendo nuestra vida de servicio a nuestros hermanos y comunicándoles la fuerza que brota de tu evangelio, siendo discípulos misioneros en la espera de celebrar la plenitud de nuestra vida en tu casa. Amén. Después de hacer la oración, damos inicio a nuestro programa Rastros y Rostros. Hoy lunes, que Dios nos permite nuevamente encontrarnos y después de meditar, estudiar, repasar, conocer la vida de Monseñor Gregorio Garavito, quien cumplió el pasado 11 de febrero 51 años de obispo. Un regalo para nuestra diócesis tener su presencia y contar aún con él. Todo un símbolo para la arquidiócesis, porque un símbolo viviente, porque él ha sido un baluarte en la evangelización, en la construcción del reino de Dios aquí en nuestra diócesis de Villavicencio. Así que pues seguimos avanzando. A él nuevamente le enviamos un saludo cordial y cariñoso en Cristo Jesús y pues vamos a continuar con nuestra temática. Saludo entonces a nuestro director encargado de ayudarnos a entrar en esta historia apasionante de la diócesis de Villavicencio, al padre Carlos Pérez. Buenos días, padre. Padre Juan Andrés, muy buenos días. Muy buenos días a todos los que nos siguen a través de nuestra emisora 1260 AM Lux Day. Con cariño estamos aquí una vez más para seguir recorriendo los rastros y visualizando los rostros de nuestra iglesia arquidiocesana. Hoy quiero compartir con ustedes una brevísima historia de las 19 parroquias que existían hace 50 años, cuando fue creada la arquidiócesis de Villavicencio. 19 parroquias, efectivamente, pues es una cifra que en esa época era bastante elevada. Hoy tenemos 121 parroquias. 121 parroquias actualmente. 121 parroquias. Entonces, pues también vemos digamos como el avance que Dios nos permite ir teniendo, la iglesia que va creciendo. Y qué bueno pues tener como datos concretos, 19 parroquias en la diócesis de Villavicencio. Recordemos, padre, de todas maneras, la diócesis siempre ha estado, pues digamos, territorialmente de la misma forma, o ha evolucionado, ha cambiado. No, la geografía pues ha ido variando, ¿no? Ciertamente se crearon otras parroquias, pero a medida que fueron surgiendo nuevas jurisdicciones eclesiásticas, algunas parroquias fueron quedando en las nuevas jurisdicciones. Al comienzo, hacia 1904, pues lo que hoy es nuestra arquidiócesis cubría prácticamente todo el oriente de Colombia, todo el departamento del Meta, el Bichada, el Guaviare, Vaupés, Guainía. Y entonces, pues imagínense, por ejemplo, una de las primeras parroquias que queda en una nueva jurisdicción será la parroquia de Uribe, que al crearse la jurisdicción de la prefectura apostólica del Ariari, pues Uribe va a quedar en esa nueva jurisdicción. Hay otras parroquias, por ejemplo, Granada también, Fuente de Oro, pues van a quedar en esa nueva jurisdicción. En esa época era una sola jurisdicción y luego se fueron creando. Así como también evolucionó, digamos, como la distribución geográfica a nivel de departamentos. Antes se hablaba de intendencia, comisaría, ¿cierto? Sí, antes eran los territorios de los Llanos de San Martín, que era todo este oriente. Después es la provincia de los Llanos de San Martín, ¿no? Los territorios de los Llanos de San Martín dependientes del estado de Cundinamarca. Ya al comienzo del siglo las intendencias, ¿no? La intendencia de los Llanos de San Martín y la intendencia oriental, que era prácticamente el Bichada, y Guainía, Vaupés y el Amazonas, hasta los límites con Venezuela, Brasil y Perú. Después se creó la Intendencia Nacional del Meta, que era prácticamente todo el oriente, porque incluía también el Casanare. Y luego va evolucionando también hasta la creación de
de los departamentos, la intendencia del Meta, y luego también ya ahora se me escapa, como 52, 53 años, la creación del departamento del Meta. Ya no se habla de intendencia ni de comisaría, ya todos son departamentos. Todos son, a partir de la Constitución del 91, todos son ahora departamentos. Vemos, digamos, como ese proceso histórico civil, ¿cierto? Que pues obviamente va paralelo también al desarrollo religioso. Eclesiástico, las divisiones, la repartición a nivel eclesiástico, ciertamente ha acompañado un poco este proceso. Exacto, pero aclaramos que una cosa es la distribución que hay a nivel civil, un reconocimiento de un departamento que abarca con sus límites, están limitados sus límites, están delimitados, ¿cierto? Sus fronteras, que el río no coincide. Una jurisdicción eclesiástica es distinta. De pronto aclaremos un poquitico de eso para los que no saben, padre, porque cuando hablamos de diócesis, de arquidiócesis, por ejemplo, se dice la arquidiócesis de Bogotá, pero la arquidiócesis de Bogotá actualmente como está es medio Bogotá. Exactamente, porque hubo una distribución las distinta diócesis hace urbanas, unos años. Exactamente, sí. No necesariamente los límites de las jurisdicciones eclesiásticas siguen los límites de la división política de Colombia, ¿no? Por ejemplo, en el departamento del Meta tienen sede 3 jurisdicciones eclesiásticas, ¿no? La arquidiócesis de Villavicencio, la diócesis de Granada y el vicariato apostólico de Puerto Gaitán. En el departamento del Meta tenemos 3 jurisdicciones eclesiásticas. 3 jurisdicciones, para 3 que nuestros señores obispos hagan como visualmente puedan hacer como ese ejercicio, ¿no? Está el departamento del Meta, que es como una bota. Yo diría como un cono acostado, ¿no? Más o menos. Un cono acostado. No resulta del todo la comparación, pero bueno. Ahí entonces incluimos 3 jurisdicciones eclesiásticas, que no todas son diócesis. Vale la pena entonces también como aclarar como los procesos que se dan para llegar a... Nosotros actualmente somos arquidiócesis. Entonces, hagamos esa distinción, padre. ¿Qué es una jurisdicción eclesiástica, cierto? ¿Y cuáles son las clases de jurisdicción eclesiástica? Bien. Una jurisdicción eclesiástica es un territorio constituido normalmente de un conjunto de parroquias. Ajá. Que son confiadas al cuidado pastoral de un grupo de sacerdotes y de un señor obispo. Hay un obispo que es cabeza de un grupo de sacerdotes que son responsables del cuidado pastoral de un cierto territorio. Ese territorio es la jurisdicción eclesiástica. Ahora, la Santa Sede tiene esa distinción entre vicariatos apostólicos y diócesis, y existen también las arquidiócesis, que es un poquito distinto, ya vamos a ver. Un vicariato apostólico es una zona todavía de misión, con necesidad todavía grande de clero, y con necesidad también de ser apoyada pastoralmente y también económicamente por la Santa Sede a través de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Una diócesis es una jurisdicción que ya es capaz de sostenerse a sí misma en cuanto al número de sacerdotes y también a cuanto al sostenimiento de la propia estructura, ¿no? Que fue lo que pasó hace 50 años con nosotros. Cuando en una región se crean varias diócesis, a la primera sede episcopal de esa región se le reconoce un primado, y es entonces la que viene a llamarse la arquidiócesis, ¿no? La primera diócesis de esa región. Aquí entonces, cuando se creó la diócesis de San José del Guaviare y la diócesis de Granada y los varios vicariatos apostólicos de Puerto Gaitán, de Puerto Carreño, de Inírida y de Mitú, entonces a la diócesis de Villavicencio, la sede episcopal de Villavicencio, que fue la primera sede episcopal de todo el oriente, se le reconoció ese primado y por eso se le dio el título de arquidiócesis, ¿no? La primera diócesis de la región. Y al obispo que preside la arquidiócesis
pues se le reconoce el título de arzobispo, ¿no? Arzobispo. Es un reconocimiento por ser la primera sede episcopal y, digamos, la iglesia madre de todas las iglesias del Oriente. Y tiene ahí que ver también algo de pronto la importancia de la ciudad, o el tamaño pues de los habitantes, el número de habitantes, el número de parroquias. ¿Algo tiene que ver con eso? Sí, ciertamente, siendo la primera, pues de hecho entonces tiene una historia más larga, ¿no?, de existencia, y la ciudad donde surgió pues tiene también una historia más larga de formación, y entonces normalmente es también la ciudad más importante de la región, es la ciudad con mayor desarrollo poblacional y económico, y es la diócesis que, siendo más antigua, pues tiene también una estructura organizacional mucho más fuerte y un número de sacerdotes también mayor, ¿no?, justamente por la antigüedad. Exactamente. Bien, entonces explicado esto, padre, podemos entonces nosotros hablar ya concretamente. Hay que hacer esa distinción. Nosotros actualmente somos arquidiócesis, pero estamos celebrando los 50 años de la diócesis. Sí. Es decir, que hace 50 años fue creada esta jurisdicción eclesiástica como tal, como diócesis. Ya lo habíamos dicho, fue un 11 de febrero, con una bula papal, que es el documento eclesiástico. Es el documento que emana el Santo Padre. Y entonces, esta diócesis, hablemos ahora sí, padre, en la jurisdicción eclesiástica, en ese entonces, ¿qué abarcaba? Creada también un mes antes la prefectura apostólica del Ariari, entonces la diócesis de Villavicencio abarcaba lo que es el departamento del Meta, más la zona de Medina y San Pedro de Jagua, que son de Cundinamarca. Ajá. Esto era la diócesis, ¿no? Para 1964, Puerto Gaitán es todavía diócesis de Villavicencio, ¿no?, que vendrá después anexado a parte del Bichada para la creación del Vicariato Apostólico de Puerto Gaitán. Y estas parroquias de la montaña, el Calvario, San Juanito, ¿eso todavía es Meta? Esto es Meta todavía. Ah, claro. Sí, eso es Ahí departamento para del los que Meta. no Exactamente. somos tan duchos en esos temas, es bueno aclarar, ¿no? Porque esas parroquias son de la diócesis. Son de El la Calvario y diócesis San Juanito. y, digamos, nacen ya con la acción misionera de los padres monfortianos a comienzos del siglo pasado. Padre, pues estamos bien de tiempo para que en unos 5 o 6 minuticos nos empiece a contar entonces lo que hoy usted nos prometió que iba a realizar, lo de las parroquias. Lo de las parroquias. Bien. Yo tomo como punto de referencia el 1904, que es una fecha pues fundamental, un hito histórico en la vida de la iglesia llanera. 1904 es la llegada de los padres monfortianos, ¿no? Hace 10 años celebramos los 100 años de presencia monfortiana. Entonces tomamos, ¿qué parroquias existían cuando llegaron los monfortianos? ¿Y qué parroquias se fueron creando desde su llegada hasta la erección de la diócesis, la creación de la diócesis, ¿no? Y siguiendo los dos vicarios apostólicos que tuvimos en el tiempo en que fuimos vicariato apostólico de los Llanos de San Martín y luego de Villavicencio. La misma jurisdicción, solo que cambiamos de nombre para facilitarle las cosas al correo, a los correos nacionales. Pues, ¿qué parroquias existían al momento de la llegada de los padres monfortianos? 1904. Existían 4 parroquias y a la diócesis actual 3. Existía la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria de Medina. Existía también la parroquia de San Martín de Tours en San Martín, y existía la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Villavicencio. Y también, a modo de nota histórica, la parroquia de la Inmaculada Concepción en Uribe. Repito, el momento de la creación de la diócesis, Uribe ya es de la prefectura apostólica del Ariari. Entonces, ¿cuáles son las 19 parroquias?
que existían, entonces nos quedamos con estas tres, ¿no? Ya. Medina, Sí. San Martín y Villavicencio. La parroquia de Medina. Medina es una de las poblaciones más antiguas de los llanos de San Martín, de ese territorio oriental que se conocía como los llanos de San Martín. Y miren qué interesante, fue fundada por un sacerdote dominico hacia el 1620. Uy, El sacerdote dominico se llamaba Alonso Ronquillo. Ellos tenían los dominicos tenían unas doctrinas en la región del Guavio, y entonces por cercanía geográfica, ese sacerdote dominico bajó para fundar una doctrina con los indios mambitas, que eran los que habitaban esa región. ¿Qué quiere decir, padre, con el término doctrinas en ese entonces? Sí, doctrina es entonces un grupo de indígenas, un número de indígenas que son confiados a un sacerdote para que les enseñe la doctrina cristiana. Es lo que llamaban en otros países, como en Argentina. ¿Cómo es que es el término que usaban? Para los jesuitas hablamos de las reducciones. Las reducciones, ¿no es algo parecido? Digamos que la dinámica es la misma, ¿no? Es congregarlos, reducciones, reducirlos, tiene un significado más positivo, ¿no? Lo que podría sugerirlos el término es congregarlos, Sí, ¿no? en grupos más pequeños. Exacto, y de su vida nómada a una vida más sedentaria, Ah, ya. donde fuera posible la creación del sentido de comunidad, la formación cristiana, ¿no? Y también, digamos, la civilización, ¿no? Desde el punto de vista En cierta forma son España. similares entonces las reducciones a las doctrinas. podríamos, sí, para no... En cuanto para que no- es evangelización a grupos indígenas. Exactamente, es congregar, confiar. Aquí las reducciones, pues es esta creación de los misioneros, sobre todo son famosas las de los jesuitas, Sí. que ellos mismos adentrándose en esas regiones, congregan, reducen a vida sedentaria a los indígenas para iniciar un proceso de evangelización y de civilización, ¿no? Ahí, digamos, hay una película muy buena que se llama La Misión, Misiones, es bellísima, sobre la historia justamente de las reducciones jesuíticas en el Paraguay. ¿no? En el Bellísima. Paraguay. Es bonita, se la recomendamos a nuestros oyentes para que la averigüen, la busquen. Se llama La Misión, es muy bonita. Eso, tiene unos años, pero no pasa, Si no pasa de moda. Sí, aquí nosotros tuvimos también, por más breve tiempo, pero también una experiencia de reducciones jesuíticas muy interesante en el Casanare y en la región del río Meta, ¿no? Que pues la historia ya dictó sentencia. Con la expulsión tan temprana de los padres jesuitas, pues eso se vino a pique, ¿no? Pero fue también una experiencia muy, muy hermosa de reducción de los indígenas, de los llanos nuestros, y de evangelización, de civilización, ¿no? Bellísimo. Pues la parroquia de Medina entonces es una parroquia antiquísima. Pues ya creo que va a celebrar los 500 años Sí, próximamente. los 400 años, 400, sí, en el matemáticas las 2020. mías. Padre, 400 años. Ahí hay una nota interesante que yo no sé cuántos lo saben, ¿no? El colegio de Medina se llama Alonso Ronquillo, ¿no? Y es en memoria de este sacerdote fundador del pueblo. buen dato, Es padre. interesante. Yo a algún joven de Medina le preguntaba, ve, ¿y por qué tiene este nombre su colegio? Y no sabía, ¿no? Y seguramente no es el único, ¿no? Es en honor a este sacerdote, un sacerdote dominico que en 1620 bajó de la cordillera, de la región del Guavio, y fundó una Conformar doctrina, una doctrina eso, que es el origen del pueblo, ¿no? del pueblo. Bueno, pues con este dato tan importante de nuestra historia aquí en la evangelización de los llanos, nos quedamos para continuar ahora después de un corte comercial y de una hermosa canción del padre Raúl López que se llama Alma Misionera. Ilumina tu vida.
Toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tu palabra, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Predicando lo bello que es tu amor. Donde tú quieras, a predicar tu nombre. Tengo alma misionera, yo quiero estar donde tú quieras. .1260 AM, Lux Day, la emisora que ilumina tu vida. Dime, ¿dónde vives? Espera el próximo 16 y 17 de abril, una alabanza llena de muchas bendiciones. Invita Luz Day 1260M, la emisora que ilumina tu vida. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Librería y tienda religiosa Club Amigos de Jesús. Temporada escolar. Carpetas, cuadernos cosidos y argollados. De la Virgencita, please. Visítanos al lado del Templo Eucarístico, en la emisora Lux Day, la emisora que ilumina tu vida. Estás escuchando Lux Day 1260 AM, la emisora que ilumina tu vida. ¿O más cuñas? Y 30 de la mañana. Continuamos con este programa Rastros y Rostros. Hoy hablando sobre las parroquias que encontramos al ser creada la diócesis de Villavicencio hace 50 años. Hablamos de la parroquia de Medina, que fue una de las primeras, fundada precisamente por un sacerdote de apellido Roballo. Ronquillo, Alonso Ronquillo. Alonso Ronquillo, sacerdote dominico, 1620. Para nos estaba diciendo entonces que fundó allí una doctrina. Entonces nos estaba explicando en qué consistía la doctrina. Y bueno, pues continúe, padre, por favor, entonces adentrándonos en este. Yo estuve el viernes. Medina es un lugar muy hermoso, o sea,
Yo pienso que muy estratégico. El padre quizás no visionó, pero pues es un pueblo muy sencillo, pequeño, pero muy acogedor. Y la panorámica, el paisaje es excelente, es muy bonito. Los ríos, con su agua limpia, sabemos que ya mucha gente va para pasar un rato agradable en familia. Es un lugar, yo diría, muy especial, muy estratégico. Sí, y en aquel momento, pues por la presencia en la región del Guavio de los dominicos, ¿no? Era fácil descender y llegar a estos lugares tan hermosos, ¿no? Y con una presencia también de indígenas, sobre todo indígenas mambitas, bastante significativa, pues que hacía esperar el ganar muchas almas para Dios, ¿no? A estos misioneros. Y también Medina pues se convierte en un lugar estratégico en los llanos de San Martín, ¿no? Toda esta zona del oriente colombiano por mucho tiempo fue también un camino, quizá uno de los mejores caminos para llegar al centro del país. Incluso hay algunas anécdotas de ejércitos en tiempos de la campaña libertadora que pasaron a Bogotá a través de Medina, de este camino que desde Casanare pasaba hasta Medina y subía al interior del país, Bogotá precisamente. Si una persona se va, padre, por Medina, ¿por qué? ¿A dónde llega a salir? O sea, ¿pasa por algún otro municipio? ¿O? Sí, está ya la segunda famosa vía Bogotá-Villavicencio, ¿no? Cuando se tranca aquí esta estrecha vía que tenemos y que ya casi se mejora. Se van por Medina, de Medina suben a San Pedro de Jagua, sí, y de ahí pasan a Santa María, San Luis de Gaceno y bajan por el norte de Bogotá para caer a Bogotá por la autopista norte. Ya, sí, señor. Sí, es bastante pesada. Yo la hice una vez hace como 18, 17 años y es bastante pesada. Es muy bonita porque está llena de túneles, es como, si no me falla la memoria, son como 17 túneles en la zona de Boyacá. Digamos, como panorama, como paisaje, es bellísimo. Pues este sacerdote dominico, ¿cierto? Alonso Ronquillo, pues fundó esta reducción que luego más adelante se convertiría en población, ¿cierto? La población de Ese Medina. poblado de Medina, sí, hay como una nota histórica también. Cuando muere el padre Alonso Ronquillo en 1642, el pueblo se extinguió, ¿no? Sobre todo porque algunos a los que fue confiada esa reducción comenzaron a trasladar el pueblo de un lado al otro. Hacia 1660 se encargó de la reconstrucción de este poblado a un fraile agustino. Este fraile agustino, Nicolás de Benavente y Castro, quien en 1663 lo llamó San Pedro Martín de Medina. Fue otro nombre que tuvo también la población de Medina. Y evolucionará hasta quedar en Medina, como actualmente es conocido. Los orígenes de la parroquia entonces se hunden en estos años, ¿no? Medina era una de las 3 poblaciones de alguna importancia que hallaron los misioneros monfortianos a su llegada en 1904, ¿no? E inmediatamente comenzó a ser atendida. Exactamente en agosto de 1904 ya se le pudo enviar un sacerdote allí para atender esta parroquia. Recordemos que han llegado en febrero los misioneros monfortianos y en agosto ya envían un sacerdote para comenzar la atención pastoral de Medina y de toda esa región que eclesiásticamente dependía de la parroquia. Uno mira el templo, padre, y la verdad sí se ve muy antiguo. Sí, es un estilo colonial que a veces ha sido afectado por algunos arreglos, pero sobre todo los últimos, el padre Juan Manuel Rivera y también últimamente el padre Huber hicieron unos arreglos recuperando, digamos, lo original del templo y conservando pues, esa arquitectura tan propia que evoca estos años, ¿no? Sí, el templo tiene esa característica, de verdad. Es muy bello. El templo de Medina, Nuestra Señora de la Candelaria.
Allí el 2 de febrero es una fiesta, la fiesta patronal, y es una celebración muy bella. Digamos que la gente de Medina pues, es testimonio vivo de la antigüedad de la presencia del Evangelio, ¿no? Es gente muy creyente, es gente muy apegada a Dios nuestro Señor, a la iglesia, amante de su iglesia, de la visita al Santísimo Sacramento, de la vivencia de los sacramentos, ¿no? Y también muy querida con los ministros de Dios, ¿no? Con los sacerdotes, con el señor obispo. Yo tuve la oportunidad de acompañar en muchas ocasiones a Monseñor Gregorio Garavito en visitas pastorales, y era conmovedora esta actitud de los lugareños, ¿no? En la expresión de su fe, en la vivencia de su fe, en su amor por la iglesia. Y ahora últimamente pues ha habido como un nuevo despertar. Es bello, por ejemplo, llegar a Medina hoy y encontrar una reunión de un grupo juvenil de 90 jóvenes. Eso es impresionante. Y 90 jóvenes que son líderes juveniles en su parroquia, y muchos de ellos haciendo misión permanente en las veredas, ¿no? Son numerosas las veredas. Sí, es de la parroquia que más tiene veredas, si no Seguramente, estoy mal, aquí sí. en la diócesis. Sí, el número es alto de veredas, y claro, el párroco no alcanza, ¿no?, a cubrir. Y entonces muchos líderes laicos, entre ellos muchos jóvenes, hacen presencia, ¿no?, llevando el Evangelio, predicando el Evangelio, celebrando la palabra, haciendo visitas a las familias. Es una parroquia muy viva en este momento en su fe. La escuelita de la fe, por ejemplo, se convirtió en un modelo para todas las parroquias de nuestra arquidiócesis, en la creación de la escuelita de la fe, este instrumento que Dios ha suscitado en la iglesia para formar en la fe a los niños desde sus primeros años, ¿no? Desde apenas ya comienzan un poquitico a sostenerse por sí mismos, comienzan esta dinámica de cercanía a la parroquia, y siendo cercanos a la parroquia, pues cercanía a la iglesia y a Dios nuestro Señor. Es maravilloso, ¿no? Por mi trabajo también de pastoral vocacional, he tenido ocasión de estar fines de semana allí en Medina, y es maravilloso, ¿no? Es esperanzador también ver todo este movimiento que tiene la parroquia actualmente, la parroquia de Medina, una de nuestras parroquias más antiguas de la arquidiócesis. Padre, ¿algún otro dato de esta parroquia o pasamos? Dice que estamos hablando de 3 parroquias. Son 3 parroquias, las que ya existían en 1904, ¿no? Pues dejemos así estas noticas, ¿no?, para que nuestros oyentes pues se queden con esas notas así breves, ¿no? Cada parroquia y cada población nuestra, y sobre todo estas tan antiguas, merecerían estudios históricos mucho más profundos, ¿no? Existen algunos, pero sobre todo a nivel de historia de la iglesia, pues faltaría tanto por escribirse, la acción de los primeros misioneros, la presencia de las religiosas, lo difícil que era llegar a Medina hace 100 años, ¿no? Y cuando este río Guatiquía era el río Guatiquía con su caudal pleno, ¿no? Y los sacerdotes que se ahogaron en el Guatiquía en su intento por llegar hasta Medina para atender pastoralmente a estas comunidades. Entonces ve que allí hay material para muchos programas y para muchos libros. Ojalá algún día alguien pueda escribir una monografía histórica de la evangelización, por ejemplo, en Medina, de la parroquia misma de Medina, un estudio, por ejemplo, de su templo parroquial, ¿no?, en la arquitectura, mucho más serio, mucho más profundo. Bien. Padre, pues tenemos una llamadita. ¿Alguien quiere, no sé, enviar un saludo? Pues aquí están las líneas abiertas, esta es su emisora, y aunque no está previsto ni dijimos que nos llamaran, pero pues vamos a recibir esta llamada. Muy bien, usted decide, Padre Juan Manuel. Muy bien, buen día. Padre, buenos días, el Señor los bendiga. Gracias. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Carmen Rosa. Carmen Rosa, ¿de qué barrio nos llama? Yo estoy por el momento aquí en la 7ª etapa de la Esperanza en mi lugar de trabajo.
Ya está en su trabajo por el momento, llamándonos desde allá, escuchando y reportando sintonía. Bueno, cuéntenos, ¿qué nos quiere compartir? Bueno, le quiero compartir que el primer sacerdote misionero monfortiano que salió de Medina, Cundinamarca, por el momento se me escapa la fecha de ordenación sacerdotal, fue el padre Gilberto Arturo Linares Rosso. Perfecto, tiene toda la razón. Y el seminario monfortiano comenzó en Medina, con el padre Gilberto Linares, que se ordenó el 7 de diciembre de 1934. Doña Carmen, ¿su merced es de Medina? Claro, mucho gusto y mucho honor. Su merced es de Medina y tiene familia ya actualmente. Sí, allá la familia Chala, la familia Rodríguez Iballe y familia Maya, por ahí, de todas, como dice, de todo, yo tengo todavía familia allá. Bueno, y actualmente viviendo en Villavicencio y trabajando acá. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Pues también en Medina había la parte de la estructura del frente de la iglesia que hay allá, esa la hizo mi papá, ese frente lo hizo mi papá, lo construyó mi papá. Vea, qué bien, qué buen dato, o sea, Que nos regale el nombre del papá, porque eso es para la historia. Ese dato le sirve aquí para el padre Carlos Pérez para que lo note. ¿Cuál es el nombre de su papá? Mi papá llamaba Juan Nepomuceno Bejarano Herrera. Juan Nepomuceno Bejarano Herrera. Entonces él ayudó en la construcción de parte del... ¿El templo ya estaba? ¿O cómo es, doña Carmen? Porque como cuando hubo el incendio y todo eso, entonces eso se dañó un poco la estructura del templo y todo eso, entonces se lo construyeron, fue en pura piedra. ¿El padre Oduay Torres Bejarano es familiar suyo por casualidad? No, somos conocidos, sí, pero no por el momento somos parientes. De pronto por allá lejanos, porque es el padre también nacido en Medina, sí, Oduay Torres, uno de los varios sacerdotes que esta cristiana población ha dado a la iglesia. Doña Carmen, pues le agradecemos por su llamada, Dios la bendiga. Gracias, padre, lo mismo, y oren mucho por mí y por mi salud, y Dios los bendiga a ustedes también y que les dé mucha sabiduría. Amén, que así sea. Amén, gracias por ese aporte, doña Carmen. Es una nota histórica interesante que sí no había mencionado. El primer seminarista es el padre Gilberto Linares, ¿no? Allá cuando Monseñor José María Guiot le pidió al padre Emilio Rivière que iniciara la fundación de un seminario menor para formar los sacerdotes monfortianos en Colombia, ¿no? Después de varios intentos de haber enviado jóvenes a Europa, a Francia y a Roma, y que fracasó, no resultó ninguno. Por ahí Virgilio Castro, un joven de San Martín, llegó hasta el subdiaconado, ¿no? Pero murió en 1922. Ya entonces un señor Guiot tuvo esta idea brillante de fundar un seminario en Colombia y le pidió al padre Emilio Rivière, que era sacerdote allí en Medina, de comenzar esta experiencia del seminario, y el padre Gilberto Linares fue el primer seminarista monfortiano colombiano, ¿no? Y el fruto pues de esa formación, seminario menor, seminario mayor, pues será esta ordenación en 1934, junto con otros 6 jóvenes sacerdotes, el primer grupo de sacerdotes monfortianos colombianos formados en Colombia y ordenados aquí en Colombia. Justamente aquí en Villavicencio hay algunas fotografías muy bonitas de la época, de este momento de la ordenación de los primeros sacerdotes en Villavicencio. Qué interesante dato, padre. Sí, ahí vamos, qué bueno que también nos llamen y nos aporten, porque eso lo habíamos dicho en un programa pasado. Precisamente hay protagonistas de esta historia diocesana que están ahí en la calle, en las oficinas, en sus casas, y qué bueno es que también nos cuente. Por ejemplo, ese dato del incendio, igual que aquí en la catedral. Sí, eso, pues, los incendios han acompañado también mucho la historia de nuestras poblaciones y por lo tanto la historia de nuestra iglesia. Pues antes eran en techo de paja, ¿no? De palma, de moriche, ¿no? Y bareque, las paredes. Entonces, eso prendía fuego muy fácilmente, sobre todo en estos calores nuestros. Claro. Entonces, yo me atrevería a decir que casi todas las poblaciones tienen historias de incendios donde se ha destruido, si no totalmente, sí buena parte de las poblaciones, ¿no? Medina, San Martín, Villavicencio, y entonces también eso hace parte de la historia. Me parece muy interesante esto de la participación de los oyentes,
Porque, padre, como justamente no hay una historia escrita, queda mucho de tradición oral, ¿no? Que es maravilloso, ¿no? Yo celebro la misa los domingos en la tarde en la parroquia del Espíritu Santo, en La Esperanza. Allí frecuenta en la parroquia un buen número de personas mayores. Y casi todos los domingos me doy con alguno que comienza a contarme la historia de hace 50 años, 60 años. Hay algunos que tienen sus 80, sus 90 años y están muy lúcidos, ¿no? Y entonces, pues tienen tanta de esta historia, ¿no? Por ejemplo, quién construyó el templo, cómo era el templo en sus principios, cuál era el sacerdote, los grupos que existían, las dificultades, etc. Muchas cosas de letra menuda que no están consignados, pero que están ahí, historia viva en estas personas. Me parece maravilloso esto de la intervención de estas personas, de los oyentes. Antes nos alegra porque estamos llegando a tantas partes, bendito Dios. Y también en lo personal, pues soy un amante de la historia y de la iglesia, pues me fascina poder tener más fuentes para la historia de nuestra iglesia. Sí, claro que sí, qué bueno es poder entonces también contar con su participación. Y así como doña Carmen, si alguien más, en la medida en que vamos avanzando en nuestro programa, tiene aportes para poder nosotros conocer también pues datos, historias, personajes, les agradecemos. Aquí nos vamos enriqueciendo todos. Padre, pues nos quedan 7 minuticos. Su merced hablamos un va poquito de la orientando. segunda parroquia. Perfecto, sí señor. Sí, para dejar al menos iniciado el programa, el tema. Y si no nos da el tiempo, pues continuamos el próximo lunes. La segunda parroquia es San Martín. San Martín de Tours. Pero ¿cuál es más antigua? ¿San Martín o Medina? Como fundación primera, San Martín. San Martín, el pueblo en sí fue fundado en 1585. Ah, claro. ¿No? Sí, señor. Solo que fue reconstruido y fundado, trasladado y reconstruido más tarde, hacia 1641, ¿no? Ya. Por eso a nivel eclesiástico está primero Medina, ¿no? Ya. Pero a nivel fundacional está primero San Martín, 1585. De San Martín que pues tiene una historia bella también desde lo civil, ¿no? Fue fundado como un punto de avanzada de los españoles para tener un punto donde apoyarse en la búsqueda del famoso dorado de los Guaíbos, ¿no? Esos montones de oro que estaban guardados, escondidos en alguna parte de la geografía del Oriente, ¿no? Y que con tanta ansiedad buscaron los conquistadores españoles y alemanes, ¿no? El dorado. Y eso es lo que trajo alguna presencia de españoles por estas tierras, y desilusionados porque no encontraban nada, solo dificultades, pues fueron regresándose, ¿no? Solo, y aquí me permito decir eso, solo permanecieron los sacerdotes, los misioneros que buscaban otro tesoro, que sí estaba el alma, la vida, la salvación de los primeros habitantes de esta región. Eso es bello. Qué bonito, padre, eso es muy bello, la verdad que sí, se le eriza a uno así como Amparo Grisales. Me ericé. Sí, padre, porque esa labor de la iglesia es bonito conocerla, porque a veces se habla de una manera peyorativa de la evangelización, o sea, pues no de la evangelización, sino de la colonización, que vinieron aquí fue ladrones, que vinieron aquí fue a robarnos, a saquearnos, y puede que sí, pero uno no puede generalizar, porque muchos de los españoles vinieron también a ayudarnos a mirar otra perspectiva, que la historia, al mundo. La historia hay que hacerla, leerla, escribirla, hacerla desde la mayor imparcialidad posible, ¿no? Desde lo menos inclinados a un lado o al otro. Yo pienso que historia negra no hay, historia rosada no hay, ¿no es cierto? Sí, señor. Eso, no todo malo y no todo bueno. Ahí somos la naturaleza humana, ¿no? Que hombres siempre, ¿no? Ayer y hoy, entonces tanto de bondad y también tanto de pecado, ¿no? Sí, señor. Entonces eso hay también en la historia nuestra, esa historia civil
que historia eclesiástica, ¿no? Sino Eso- que a eso veces es. se hace mucho énfasis en lo negro, entonces es bueno también. Cuando se lee la historia, cuando se escribe la historia como una arma de combate, ¿no? Se hace la historia un arma de combate para destruir al otro o para vanagloriarme yo, ¿no es cierto? Exacto. A nosotros en la facultad, allá en la Universidad Gregoriana, la facultad tiene un lema, ¿no? Veritas ante omnium, ¿no? La verdad ante todo, ¿no? Veritas ante omnium, la verdad ante todo. Y la verdad a veces nos favorece y a veces no, pero es la historia y tenemos que ir a la historia. Eso. Cuando, y ha sucedido mucho en la historia de la humanidad, cuando tomamos la historia como un instrumento más de la guerra, pues entonces el que vence es el bueno, porque es el que escribe la historia, y el que pierde es el malo, ¿no? Porque es el que tiene que sufrir la interpretación de la historia, ¿no? Es aquí no, ¿no? Es veritas ante omnium, vuelvo allí al lema de Veritas ante omnium. la verdad ante todo, sí. Bueno, la parroquia de San Martín de Tours, entre otras cosas, San Martín de Tours es el santo que más iglesias tiene dedicadas en el mundo católico. Muy, muy famoso desde los comienzos, este santo obispo francés. San Martín, como ya dije, fue fundado inicialmente como Medina de las Torres, así se llamaba en sus comienzos, hacia 1585 por don Pedro Daza y otros que lo acompañaban. Fue trasladado y reconstruido en 1641 por Juan de Zárate, que le dio ahora el nombre de San Martín del Puerto. La presencia de misioneros data de la fecha misma de su fundación, y la fundación de San Martín se da desde Santiago de los Atalayas, que era una ciudad que habían fundado los españoles entre Tunja y San Martín, ¿no? Porque todavía en la cordillera, ¿no? Y entonces desde Santiago de los Atalayas, pues fundaron San Martín, como dije también, punto de apoyo para seguir el camino al interior de los llanos en busca del famoso dorado. Entonces la parroquia hunde sus raíces en los últimos años del siglo XVI. Y cuando llegan los montfortianos en 1904, era la población más importante. Y comenzaron a atenderla desde febrero de ese año, inmediatamente, ¿no? Era la parroquia más importante, el centro poblado también más importante, ¿no? Justamente los llanos de San Martín, ¿no? Pues debían su nombre a esta población, que era como el centro político de la región. Perfecto, padre. Entonces ahí quedamos como introducción a esta historia que estamos nosotros mirando, y ahora concretamente de esta parroquia de San Martín, con sus antecedentes de la fundación del pueblo y la reconstrucción que tuvo lugar. Así que quedamos pendientes y atentos para nuestro próximo programa, continuar con este tema que nos está, pues, cada día, como a mí personalmente, gustando más, y espero que también a nuestros oyentes, para conocer la historia de nuestra iglesia, la evangelización aquí en Los Llanos, en estos 50 años unidos en la fe y la esperanza. Padre Carlos, muchas gracias. Con mucho gusto, padre Juan Andrés. Gracias a los que nos han seguido a través de nuestra emisora, y que conocer la historia signifique enamorarnos más de nuestra iglesia, de esta iglesia que este año celebra sus 50 años de vida diocesana. Así que a todos un saludo cordial en Cristo Jesús. Sigan en la fiel sintonía de los 1260 AM con la programación. A continuación, la palabra. 10:55. A todos, bendiciones abundantes en Cristo Jesús. Unidos, celebremos, unidos en la fe. Unidos, celebremos, unidos en la esperanza. Todos los lunes a las 10 de la mañana, Rastros y Rostros. Dios ha sido fiel.
Una mirada a la historia de la Iglesia Católica. Dirige el Padre Carlos Pérez. Invita Luz Day 1260 AM, la emisora que ilumina tu vida.